Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos ha apartado con sus mitzvot y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. Y sean placenteras, por favor, Adonai, nuestro Elohim, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Adonai, el que le enseña Torah a su pueblo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacharbanu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, el que nos escogió entre todas las naciones al darnos su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Bien, vamos a remontarnos un poquito al final de la otra parashá porque no lo vimos. Sí, digan sus comentarios. Voy a hablar prácticamente de los sueños que tuvo el faraón. Pues aquí está. La mayoría de la parashá. Lo copié. Así es. Y más específicamente sobre la abundancia. Abundancia. ¿Qué es la abundancia? Para empezar, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, las gordas representaban cosas bonitas, significaban abundancia, significaban algo bello. En otras cosas. Normalmente, esto se puede interpretar en nuestra vida como las cosas bonitas que tiene la otra gente. Sí. Como en la vida normal, cuando una persona tiene cosas mejores que nosotros, tendemos a codiciar esas cosas o siquiera a quererlas para nosotros. En este caso, la mayoría de las personas llegan a ser infelices por el simple hecho de que alguien tenga algo mejor que ellos. Sin embargo, lo que tenemos que aprender de esa abundancia es que no tenemos que sentirnos inferiores y menos importantes, sino alegrarnos por la felicidad de ellos y de la misma manera nosotros mantenernos felices al apreciar lo que nosotros tenemos. Tenemos que mirar adentro de nosotros, mirar lo que ya tenemos, lo que el Eterno nos ha dado, agradecer por ello y de esa manera nosotros ser felices por lo que ya tenemos. También de la misma manera tenemos que mirar con ojos buenos a los demás. El Eterno nos prepara en diferentes etapas de nuestra vida, dándonos más luz, dándonos más bendición y más cosas. Esas cosas que nos da el Eterno, esa luz que nos da el Eterno, es igual como los 7 años de abundancia. Nosotros tenemos que almacenar de esa luz que nos da el Eterno y utilizarla en los momentos que necesitemos, para no estar luego buscando de la luz del Eterno cuando ya no está, o más bien cuando ya no podemos conectarnos tan firmemente con el Eterno. Tenemos que estar almacenando esa luz y estar buscando prepararnos para lo que el Eterno nos tenga después. Sí, está escrito en una profecía, búsquenme mientras pueda ser hallado. Yo ya sé dónde está la profecía. Muy bien. ¿Vas tú? Sigues, Abdel. Abdel. El tema es más allá de nuestros sueños más locos. Como el faraón. Como el faraón. Bien, lo captaste bien al primero. Pero de eso no es de lo que se trata el niño. Se trata de los sueños de Yosef. En la historia de Yosef vemos los sueños en el que tiene a lo largo de su vida. Yosef primero tuvo el sueño donde el trigo de sus hermanos se inclinaba ante Su suyo. trigo. Después vemos cómo su otro sueño en el que el sol y la luna y 11 estrellas le hacían reverencia a Yosef. Qué bueno que sí te sabes la Biblia. Sí, porque le entenderán más a lo que voy a leer. Esto no les gustó a sus hermanos, así que lo llevó terminando Yosef en un pozo para después venderlo. Sí. Fue llevado a Misrayim y después terminó en prisión. Aquí, en vez de interpretar su propio sueño, más bien decir su propio sueño, interpreta el sueño de alguien más para que después se cumpliera. A lo largo de este proceso, Yosef pasa por dramáticos cambios contextuales. La interpretación de cada sueño era como un escalón para poder madurar, y en cada etapa pasó momentos difíciles. Como bien dije aquí, esos escalones eran para madurar, o sea que
nosotros podemos madurar a través de esos escalones, ya sea en la Torah o en otras cosas. Ahora déjenme ver un momento. Sí. Cuando Joseph soñó sobre sí mismo como el epicentro de la existencia, con los demás sirviéndole y postrándose ante él, cayó a un nivel más bajo. Pero cuando usó su talento para servir a otros y no a sí mismo, colocando sus sueños en el centro y no en los propios, comenzó un camino de renovación que culminó en el éxito. Ahora, de esa partecita que acabo de leer, ¿qué es lo que representa para ustedes? Pues a mí Que representa. tenemos que servir a otros Oh, bien, la abuela entendió. para Pues tener éxito. De hecho, ahí en los sueños que tiene José se demuestra eso porque primero los trigos de sus hermanos le dan reverencia a su trigo y luego las 11 estrellas, el sol y la luna le hacen otras reverencias. Ajá. Pues, como dijo la abuela, esto que acabo de leer representa que debemos servir a los demás en vez de creernos que somos la existencia de todo el mundo y que somos los más importantes. Mira, les voy a dar un ejemplo, aprovechando que ya viene el cumpleaños de niño. ¡Pum! Es un ejemplo de un cumpleaños. O sea, es tu cumpleaños y nosotros estamos felices por ello. Pero nada más por ser tu cumpleaños, te crees que eres el único en esta vida y que eres el mejor de todo el mundo, nada más porque hoy cumples años. Efectivamente. Pero eso te lleva a un nivel espiritual más bajo. Más bajo, dije. Mientras que cuando nosotros servimos a otras personas en vez de nosotros mismos, o sea, es bueno ayudarnos a nosotros mismos, pero cuando servimos a otras personas y ayudamos a esas personas, la iluminación sube y pues como bien lo vimos ayer que andábamos jugando, cuando le damos a otra persona, Dios nos recibe con algo. Dios Pero te bendice. Dios nos bendice. Claro que aquí hay una cosa que si nada más lo haces para recibir, está mal, porque lo debes hacer por la otra persona. Si no te da nada Dios, pues de modo. Así que debemos dar sin pedir otra cosa. Y eso es lo que significa los dos primeros sueños de Joseph. Que cuando nosotros nos creemos los mejores del mundo, nosotros bajamos en un nivel espiritual. Es que no sé cómo se dice. Espiritual. Eso, espiritual. Y cuando nosotros ayudamos a los demás, como cuando interpretó el sueño del panadero y el copero, pues eso le subió a un nivel espiritual más alto, más elevado, por ayudar a los demás. Y así concluye. Vamos a regresar un poquito por lo de los sueños a la parte que nos vimos, que es la parte de los sueños del el copero y el panadero, que Joseph interpreta. Ahora, antes de que llegáramos a esa parte, Joseph no interpretaba los sueños, nada más soñaba. Así es. Cuando le contó a sus hermanos y cuando le contó a su papá, él no le dio una interpretación a esos sueños que soñó. Él solo les contó el sueño que había soñado. Y su papá sí interpretó el segundo sueño de cuando se postraban el sol y la luna. Y lo regañó, y le dijo Pues que acaso tu madre y tus hermanos y yo nos vamos a postrar ante ti. No te sientas tan Y entonces, orgulloso, José. y entonces en ese momento Joseph no parece tener ese don de interpretar sueños. Sin embargo, cuando ya está en la cárcel, después de un tiempo de haber padecido porque ya tenía algunos años ahí. 2 más o menos. Ya tenía, antes de caer en la cárcel, ya tenía por lo menos entre 19 y 20 años en Egipto. Fue un De lapso de hecho, preparación para él, para que De hecho, hiciera cuando cosas. estaba con Sí, José exactamente. tenía 30 años.
Cuando ya estuvo maduro, Sí, entonces el ya Eterno es ya empezó a poco actuar en él. Sí, Bueno, justo estaba con- después de, justo antes de que entrara Joseph en la cárcel, fue, ya había pasado en la vida de Joseph, desde que lo vendieron a Egipto hasta antes de que lo echaran en la cárcel, ya habían pasado 20 años. Entonces, no fue poquito tiempo, es mucho más tiempo de lo que tú tienes de vida. Mucho más tiempo de lo que, bueno, mucho no, pero más tiempo del que tu mamá y yo tenemos juntos. El punto es que Joseph ya tenía mucho tiempo de trato. Su prueba de alguna manera final era la antes de la final, era el que pudiera llegar a ser realmente el representante de la Sefirá de Yesod, cuando rechazó, o más bien cuando ese acto de ir a la cama con la esposa de su... De Cotifar. Ajá, De Potifar, exacto. con la esposa de su patrón, él logró de ese acto oscuro que él iba a cometer, realmente iluminar y realmente sacar luz cuando él huyó en medio de eso que ya estaba por hacer, porque precisamente por eso se quedó la ropa con la esposa, porque Sí, no tenía sentido que fuera tan delgada. porque ya estaba en un punto muy avanzado. Entonces La ropa de los hebreos era delgada, Echen a la a propósito, túnica. para romperla. Entonces, al convertirse en la Sefirá de Yesod, en el representante de la Sefirá de Yesod, pasa, por eso dije la penúltima prueba, o como su prueba semifinal, porque pasa de ahí a que lo manden a la cárcel. Entonces, si él ya, de alguna manera, la parte administrativa ya había superado ese punto, y luego superó la parte sexual que tiene que ver con la Sefirá de Yesod, entonces, ¿por qué fue echado a la cárcel? Porque Porque su esposa le mintió. Porque los caminos de Dios son perfectos. Es que le mintió a su a Cotifar, que pues entonces le mintió a Cotifar que pues andaba ahí, que quiso aprovecharse de ella. Ajá, sí y sí, pero no. Porque todavía tenía que corregir algo más y tenía que trabajar en ello. Sí, y ese punto que tenía que corregir fue justamente el punto que lo llevó a estar 2 años en la cárcel. Porque él pudo haber, después de que entró a la cárcel y que interpretó los sueños tanto del copero como del panadero, el Eterno lo pudo haberlo sacado. El Eterno lo pudo haber sacado automáticamente después. No, lo pudo haber sacado de cualquier otra manera. Lo pudo haber sacado automáticamente después de que él interpretara el sueño. Ahora, ¿cuál fue el punto de por qué se quedó 2 años en la cárcel? Papi, Pues, pero ¿por qué interpretaba sueños? Dice el miserable. Oye, pero ¿por qué pudo interpretar Que porque sueños le ya dijo después al- cuando estaba en la al- cárcel? al- Pues, y no cuando estaba pues allá en... No confió en el plan del Eterno y le pidió al copero que lo sacara. Y gracias a eso el Eterno no lo sacó. Lo mismo que pasa con Sara. Sí, Así porque no es. puso su confianza en el Eterno, sino en O ellos. sea, Sí. tenía... Confió que en quería que el salir de la copero cárcel. iba a ayudarlo a salir de ahí cuando se enteraran que él podía interpretar sueños. Ahora, hasta este punto, Joseph ya tenía mucho avance espiritual, ya había avanzado mucho en su vida, y ya había llegado al grado de convertirse en un representante fiel y digno de la Sefirá de Yesod. El punto es que cuando cae en la cárcel por designio del Eterno, él no confió plenamente en que el Eterno también tenía un propósito para tenerlo ahí. Sin embargo, hasta que él entendió el propósito, entendió el plan, entendió el punto, entonces fue sacado de la cárcel, pero fue sacado 2 años después, justamente porque lejos de poner su confianza en el Eterno, puso su confianza en un hombre. Y está escrito: maldito el hombre que confía en el hombre. Bueno, de hecho sí salió para interpretar sueños. O sea, sí fue sacado por esa razón.
para interpretar sueños. Sí. Pues es que el copero Esa se fue la razón por acordó. la que salió de la cárcel. Sí, pero el Eterno lo pudo haber sacado mucho tiempo antes de la cárcel. Sin Sí, embargo, sí. no No salió estaba listo todavía. hasta después de 2 años. Porque Todavía no a estaba pesar listo. de que ya había trabajado en muchos aspectos y a pesar de que Le faltaba esa parte de confiar en el Eterno. sí, faltaba esa parte en la que sí, dejamos al Eterno que actúe de las Eso va para maneras, nosotros también. ajá, que actúe Porque a el veces Eterno confiamos de... en una persona o en otra. Ujú. Y al Eterno ya lo buscamos cuando ya casi nos estamos muriendo. Sí, cuando ya nos Pues, estamos sí. ahogando. Para Nomás nos ya estamos otro, dando de la vida. Digo, pero lo buscaste. Siempre te oye. El detalle Sí, es que sí, no pero- siempre te responde de acuerdo a lo que tú A lo que tú quieres. quieres. Oh, Mm. Él responde de acuerdo a lo que él sabe que es mejor para ti. genial. Entonces, se da esta situación donde empieza la parasha Miketz, que dice que después de 2 años, Interpretó el sueño. el faraón tuvo un sueño de que estaba parado junto al río y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas y empezaron a pastar. Y después salieron del río, ajá, 7 vacas. 7 menos vacas, hermosas. 7 vacas que lucían miserables y flacas, y ellas se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Entonces las vacas que lucían miserables se comieron a las vacas hermosas, y luego Faraón se despertó, volvió a dormir y volvió a soñar otra vez Sí, eso 7 es. espigas Otra llenas de vez, grado volvió a soñar. que crecían en una sola caña, y después de ellas salieron 7 espigas delgadas abatidas por el viento del este, y las espigas delgadas y abatidas se comieron a las espigas llenas y maduras. Entonces Faraón se despertó y se percató que había sido un sueño. El detalle de los sueños de Faraón que Yosef interpretó tiene mucho más que interpretarle. Aparte del asunto de lo que ya dijiste, lo que ya comentaste hace un rato, está la parte de que tanto las vacas como las espigas, dice que las vacas, las vacas estaban a la orilla del río. Ajá. Y luego del río salieron 7 vacas flacas que se comieron a las vacas gordas. Ahora, el río es ¿Qué agua. representa? Ah, y el agua. Y el agua es una representación de Gesed. Exacto. Entonces, ¿por qué están las vacas gordas y las vacas flacas ligadas a Gesed? Porque las vacas gordas, como eran las importantes en ese sueño, o más bien las que Iban a dar la pauta. las que se comieron, no. Corrígeme si Pues, me equivoco. Solo Hasta es. donde sé, Pues, Iban a las dar todos vacas los sueños para que. siempre han sido una forma de sacrificio hacia el Eterno. Y asimismo, gracias a eso, muchas personas lograban expiar sus pecados. Oh, Entonces, las vacas podían representar justamente eso, la misericordia del Eterno. Asimismo, las vacas, gracias a la interpretación que el Eterno le dio a Joseph, lograron salvar a Egipto y posteriormente a sus hermanos. pues sí. Ahí está. Sí, pudiera ser. Ahora, ¿cuál es tu interpretación? El punto de las vacas flacas y las vacas gordas y por qué están ligadas con Gesed es que Genial. se etiqueta o etiquetamos constantemente las cosas como bueno y como malo. Y las vacas gordas, Joseph las interpretó como algo bueno, y las vacas flacas las interpretó como algo malo. Papá, déjame ver si entendí. 7 años De mala cosa. Abundancia. 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Entonces, ¿por qué ambas cosas están ligadas con Gesed? Porque tanto lo bueno como lo malo, todo procede del Eterno. No hay una, no está la parte esa donde, lo malo viene de Satanás y lo bueno viene de Dios. No, tanto lo bueno como lo malo, y está escrito de hecho, tanto lo bueno como lo malo proceden del mismo lugar. ¿Y cuál es ese mismo lugar? La misericordia del Eterno. Ambas cosas que nosotros interpretamos como bueno, tanto como bueno como malo,
Ambas cosas vienen de la misericordia del Eterno. ¿Pero por qué? ¿Por qué viene algo malo de la misericordia del Eterno si se supone que la misericordia del Eterno es algo bueno? Yo. Sí. Porque Dios le tiene misericordia a todos. Porque lo necesitas. Sí, Sí. porque lo necesitas. Porque cada una de las situaciones, tanto las que etiquetamos como buenas como las que etiquetamos como malas, cada una de ellas vienen de la misericordia del Eterno, porque nosotros necesitamos vivir ese tipo de situación en específico. Joseph necesitaba pasar 2 años en la cárcel más porque necesitaba trabajar con algo, necesitaba trabajar su confianza en el Eterno, necesitaba trabajar más allá de lo que ya había trabajado. Por eso tuvo que estar otros 2 años antes de poder salir y antes de poder cumplir ese sueño que él ya había tenido 20 y tantos años antes. Entonces, 21 años. las vacas flacas y las vacas gordas salen del río que representa la misericordia del Eterno y que representa a Jesús, precisamente porque el Eterno tiene en su mano todas las cosas, tanto bueno como malo, todo procede de Él. Él es el que domina sobre todas las cosas, y el Satán, por alguna razón, el Eterno permite que toque nuestra vida, no es porque no solo porque nos portamos muy mal y merecemos un castigo, sino porque el Satán es una parte importante para que nosotros podamos revelar luz. No puede haber luz en medio de la luz, porque la luz no se ve. Tiene que haber luz en medio de la oscuridad para que la luz se vea. O sea, el Satán es el instrumento que nos va a hacer trabajar. Sí. Por ejemplo, cuando hay un día soleado. El Satán es lo que nos da la oportunidad de revelar luz. Si no existiera la oscuridad, poner una luz enfrente del sol no se ve más el sol. Pero si pones una luz en medio de un cuarto oscuro, la luz se ve y muy bien. Que es como estamos ahorita, si apagamos la luz se pone oscuro. Pero si la prendes, todo se ve iluminado. ¿Por qué? Porque es parte de lo que necesitamos, una contra, un bueno y un malo, para que pueda realmente de ahí salir algo que fructifique, algo que nos beneficie. Sí. Luego siguen la parte de las espigas. Ahí ya no habla acerca de que las espigas salen del agua, pero habla acerca de la parte de que las espigas llenas y maduras, las espigas abundantes o las espigas gordas, crecían en una sola caña. ¿Por qué hace la referencia de que crecían en una sola caña? Porque Pues tenemos que es ser similar, unidad. ¿no? Es algo similar, No exactamente. proviene de la misma fuente. Sí, porque todas las cosas proceden de una misma fuente. Volvemos al mismo punto. O sea, Joseph, cuando dijo ambos sueños son uno, no quiso ahorrarse la interpretación de los 2 sueños y decir, son los mismos los dos, sino que sí, los dos representan exactamente la misma cosa. Todas las cosas buenas y malas proceden de la misma fuente. Todas las cosas buenas y malas proceden del mismo lugar, que es el Eterno. Bien le dijo el Eterno a Moshe: ¿quién hace que uno sea cojo y el otro pueda caminar? ¿Quién hace que uno sea ciego y el otro pueda ver? ¿No soy yo? O sea, el Eterno es el que hace las circunstancias idóneas para cada una de las personas y para cada uno de los ticunes que cada uno tenemos. Él da las circunstancias idóneas para que podamos trabajar en eso y podamos revelar luz. ¿Cuál es el punto de todo el trabajo que tenemos que hacer y por qué tenemos que constantemente ir en contra de nuestro propio deseo de recibir, ir en contra de nuestro propio deseo natural, ir en contra de lo que es oscuro en nuestra vida? ¿Cuál es todo el punto de que tengamos que hacer ese trabajo? ¿Qué? Entonces, las espigas, o sea, que no están marchitas. Creí que iba a dar la respuesta. No, yo ya tenía levantada la mano. Que entonces las espigas que no están marchitas representan nuestro deseo de recibir.
Las que están marchitas. Las que están marchitas representan el deseo de recibir que nosotros tenemos. No, representan lo bueno y lo malo Pues sí, en las nuestra vida. Ajá. que hicieron que pues Las marchitas representan lo malo, las espigas que no están marchitas. Las bonitas. Las bonitas Las- representan, Lo pueden bueno. representar lo bueno, pero tanto lo bueno como lo malo, las dos cosas proceden del Eterno y las dos cosas son para beneficiarnos a nosotros. Tanto las que consideramos como buenas como las que consideramos como malas. ¿Cuál es el punto entonces de que tengamos trabajo y de que tengamos que iluminar en medio de cada una de las situaciones que el Eterno nos pone delante de nosotros? Pues yo dije parecernos más a él. Sí, pero ¿cómo te pareces más a Él cuando actúas de determinada forma en situaciones buenas y malas? El punto de que es el mismo punto de cuando uno es necio, cuando hace algo por necedad, algo que sabe que es incorrecto y lo continúa haciendo de manera incorrecta, el Eterno añade a esa necedad para Sí, que es seas lo mismo todavía que- más necio. Es lo que le pasó a Faraón. Es lo que le pasó a Faraón. ¿Y qué pasa cuando uno busca el generar más luz y el parecerse más al Eterno? El Eterno Le da añade más luz. Entonces, ¿cuál es el punto de que tengamos trabajo y tengamos que revelar luz en cada una de las cosas oscuras? Vida. Y que el Eterno añada más luz. Nuestra vida y nuestra alma, nuestra vasija es una constante búsqueda de luz. El deseo de recibir natural que todos los seres humanos tenemos es una búsqueda de deseo de luz. Sin embargo, como estamos en un mundo material, buscamos constantemente cómo suplir ese deseo de luz con cosas materiales y con circunstancias materiales. Pero nuestro deseo de luz no se llena de las cosas materiales, solo se puede llenar del Eterno. Entonces, cuando nosotros en circunstancias tanto buenas como malas, tanto favorables como adversas, Desfavorables. actuamos, o desfavorables, actuamos de la manera correcta y iluminamos, hacemos una acción luminosa en esa circunstancia, entonces esa luminosidad que nosotros emitimos hace que el Eterno añada más luz de la que nosotros necesitamos para poder seguir dando, para poder seguir subsistiendo y para saciar últimamente nuestro deseo de recibir. Quedas saciado, ya no andas buscando cosas materiales. Sí, ya no necesitas saciarlo con circunstancias Ya y no con cosas necesitas naturales, amar a un perro. Ya tienes, porque sientes el amor del Eterno. ya tienes el amor del Eterno. Ni necesitas que otra persona te esté amando porque ya tienes el amor del Eterno. Sí. Al contrario, ese amor tú lo das a Lo la puedes otra persona. compartir. De ahí el punto de cuando en el matrimonio hay una de las dos personas o las dos personas buscan recibir de la otra persona y cuando no reciben dicen, este matrimonio no funciona. ¿Por qué? Porque lo único que ellos buscan del matrimonio es recibir. Sin embargo, uno del otro. sí, recibir uno del otro. Y cuando no está esa recepción de uno del otro, entonces quiere decir que no está funcionando. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo lo que yo necesito. Lo que yo Sin quiero embargo, de- lo que necesitamos en un Lo que matrimonio, lo que necesitamos en una sociedad, lo que necesitamos en una comunidad, no es buscar recibir de los demás, sino Sino buscar dar a los demás. Esta es una parashá que va enfocado mucho en el dar. Esta es una parashá en la que entra justamente la parte del dar más adelante, cuando podamos llegar después del versículo 3. Ok. Del capítulo 3 era. No, seguimos en el primer capítulo. Ok, la canción. Seguimos en el primer versículo. Pero ya estamos después de las espigas, es el 7. Sí, ya estamos en la parte de, en la mañana el faraón estaba muy turbado y en la mañana, entonces el jefe de los coperos se acordó y dijo, hoy me acuerdo de algo donde estoy fallando en decirle que me encontré a alguien que interpretaba sueños Pero ahí. fíjate, hasta ahí en esa situación interviene el Eterno. Sí, porque esa no fue la primera vez que el faraón tuvo algún sueño o que tuvo que pedir consejo con respecto a algo. Ajá. Y al copero lo hizo que se acordara precisamente en ese En momento. ese punto, sí. Y antes de ese momento hizo que se olvidara
de que le habían interpretado un sueño. Sí, entonces Porque viene ese la era el parte, propósito del Eterno. viene la parte de las vacas flacas y las vacas gordas. Para Yosef, esos 2 años fueron las vacas flacas. ¿Por qué? Porque literalmente el Eterno hizo que al copero se le olvidara que Yosef estaba en la cárcel. Sí. Y entonces, ¿eso de dónde provino? Provino del Eterno. O sea, ¿el Eterno quería que Yosef estuviera 2 años más en la cárcel? Sí. Pues ahí lo dejamos. Sí, ¿Y ¿por él se qué? quedó? ¿Y por qué quería el Eterno que estuviera 2 años más sufriendo en la cárcel, Yosef? A lo mejor iba a aprender más. Porque más necesitaba, confianza en porque el Eterno más sabía algo. que necesitaba esos 2 años, porque tenía que llegar a cierto nivel. ¿Para qué? Para que Yosef pudiera ser considerado como el hombre que necesitaba Faraón para que se hiciera cargo de todo. Si Yosef no hubiera pasado esos 2 años, probablemente hubiera salido de la cárcel. Pero eso que le faltó, puede ser que lo hubiera llevado al punto de que él no se hubiera hecho gobernador de Egipto. No, Hubiera podido salir de la cárcel, hubiera podido ser una persona importante a lo mejor, o a lo mejor se hubiera quedado como un siervo. tú hubieras seguido siendo esclavo. Pero no pasó así. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que necesitamos Porque vacas flacas, que necesitamos trigo feo para poder trabajar en algo en específico y para que podamos avanzar en eso en específico para una posición que podemos ganar en una posteridad, sí, en un futuro. Yosef necesitaba esos 2 años para que en sí mismo él pudiera trabajar, en sí mismo él pudiera confiar, en sí mismo él pudiera realmente tener emuná, o sea, actuar de acuerdo a como tenía que actuar con el Eterno. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando él saliera de la cárcel, fuera el hombre que Faraón necesitaba para que se hiciera cargo de todo en Egipto. Sí, para que fuera gobernador. Exactamente. Porque a lo mejor si sale 2 años antes no estaba preparado para gobernador. Probablemente, sí. Y entonces sacan a Yosef de la cárcel, Faraón lo mandó llamar, ellos lo trajeron deprisa de la mazmorra, lo rasuraron, se cambió de ropas y vino al Faraón. Sabemos que todo lo que está escrito en la Torah no está escrito de balde, no está escrito nada más porque sí, sino está escrito a propósito. Dice que cuando lo sacaron de la cárcel, de la mazmorra, dice, se rasuró, se cambió de ropas y entonces fue al Faraón. Un cambio. Es que tiene que estar limpio delante de una persona importante, ¿no? Sí, pero el punto de... ¿Dónde encontramos en la Torah una parte donde se tengan que rasurar? Cuando salían de la esclavitud, por ejemplo. Cuando No salían de la esclavitud, sino cuando los tomaban de la guerra, ajá, que de la tomaban guerra. a las esposas, dice que se tenían que rapar completamente, se tenían que cortar las uñas y tenían que cambiarse de ropa. Justo exactamente lo mismo que dice aquí que hizo Menos lo de Yosef. las uñas. Sí, bueno, no dice lo de las uñas. Pero era lo que hizo Yosef. ¿Qué otra parte de la Torah habla acerca de eso? Es cuando hacían votos, Cuando La hacían lepra, lepra ajá, también. ¿qué cuando otro? hacían votos, Cuando se hacía el voto nazareo. Y con los estos, ¿cómo se llaman? Cuando estaban de lutos. Pero ahí no se rapaban. Ah, no, O pues. sea, se rasgaban las vestiduras y se echaban silicio, pero no se rapaban. Cuando lo de la guerra también y cuando Sí, lo de los nazareos, cuando también. lo de los nazareos también. Ok, entonces él se rasuró, se cambió de ropas y vino al Faraón. Eso en parte, tomando la alegoría de la que es traída de la guerra, tomando la alegoría de la lepra y tomando la alegoría de el nazareo, ¿qué pudiéramos sacar ahí que tienen en común esas 3 personas? No sé, qué arrepentimiento. No, porque el nazareo no se está repitiendo de nada. El nazareo se está repitiendo de su voto. Inferioridad. Claro, Está terminando. ahí lo que te Está está dando a terminando el entender es voto. que tienes que estar limpio. Ajá. Inferioridad. El punto es lo que normalmente se llama Limpiacidad. santificación. Eso. ¿Qué es santificación? El punto es el poder, el poder
deshacerse de lo que puedes llegar a traer cargando. ¿Por qué se le decía a la mujer que tenía que raparse, que tenía que cortarse las uñas y tenía que cambiarse de vestidura? Porque tenía que despojarse exactamente de todo lo que traía para poder ser de alguna manera una vasija limpia, una vasija nueva que pudiera recibir. Igual en la parte del nazareo, es la parte donde cumple con el voto que le había hecho al Eterno, cumple con la parte que le había hecho al Eterno, y a partir de ahí es como se acabó y ahora es una vasija nueva, limpia. Ajá, una vasija nueva, una vasija limpia, para que de aquí en adelante tenga un uso distinto. Igual es la parte del leproso, cuando se tenían que rapar y tenían que ofrecer el sacrificio y tenían que hacer todo lo que se tenía que hacer después de que se les quitaba la lepra, era una parte exactamente igual, el poder hacer un borrado, quitar todo lo que se traía cargando, todo lo que era, en este caso, en el caso de Yosef, quitar la parte de su esclavitud para poder a partir de ahí tener una vasija nueva, una vasija limpia para lo que el Eterno quiera poner ahí a partir de ahí en adelante. Por eso cada uno de los tres ejemplos que se mencionan, tanto el de la lepra, el de el nazareo, como el de la mujer traída de la guerra, son un coincidente justo con esta parte, porque Yosef también en esta parte se quita lo que trae arrastrando, lo que trae cargando, lo que probablemente pudo ser para él esa etiqueta de algo negativo, para que a partir de aquí, limpio, completamente vacío, una vasija nueva, se pudiera llenar con lo que el Eterno quiera poner a partir de ahí. Que si tú traes cosas cargando, no puede ser utilizado por el Eterno. No, porque no se puede, un vaso que ya está lleno no le puede servir otra cosa. Una vasija que ya está llena no la puedes llenar con otra cosa porque no le cabe. Entonces se tiene que vaciar, se tiene que quitar, se tiene que dejar sus malas costumbres. Sí, se tiene que dejar o quitar lo que traía dentro para poder ahora sí empezar algo nuevo, que es en el caso de Yosef, justamente esa parte de transición, de que se rapa, que se cambia de ropa y se presenta delante del faraón. Es esa parte en la que se hace el trabajo para dejar atrás lo que pudo haber sido, o lo que pudiera haber sido una carga, porque estar 2 años más en la cárcel, supongo yo que debe haber sido una carga para Yosef, una carga emocional, por más confianza que pueda llegar a tener en que el Eterno lo va a sacar de ahí, pues él no sabe cuándo lo van a sacar de ahí. Entonces eso es una, de alguna manera una batalla emocional, el hecho de que no sabes cuándo va a pasar. O sea, sabes que el Eterno tiene algo bueno para ti. Sabes que el Eterno hace cada una de las cosas pensando en tu bien, no pensando en hacerte mal. Sin embargo, cuando tú estás en medio de una situación difícil, por más emuná y conocimiento que tengas en que el Eterno algo bueno va a sacar de esa situación difícil, tú no ves el fin de esa situación difícil. El Eterno es el que sabe cuándo se va a acabar. Y el Eterno es el que sabe qué es lo que quiere sacar de ti de esa situación. Sin embargo, a pesar de que conoces, a pesar de que sabes y a pesar de que tienes el conocimiento del Eterno y la emuná y caminas en eso, no sabes cuándo va a llegar. Y cargas con eso hasta que se termina el plazo. Y cuando se termina, precisamente por eso es que en el judaísmo hay constantemente tevilá, porque es una, de alguna manera física, de algo que sucede en lo espiritual. Constantemente tenemos que estarnos renovando, constantemente tenemos que estarnos limpiando, constantemente tenemos que estarnos rasurando y cambiando para poder estar dispuestos a lo que el Eterno quiera traer y a lo que el Eterno quiera poner. Entonces Faraón le cuenta el sueño, dice que soñó las vacas y luego que soñó otra vez y luego y nos interpretaste ya lo de las vacas. Y luego dice, y yo le conté esto a los magos
pero ninguno de ellos me lo pudo explicar. Pues En porque las- no les fue Ahí revelado. hay otra No, interpretación. es que los magos ni saben No. interpretar Para que no lo revele sueños. Exactamente, ahí está justamente el plan, y eso es algo que el Eterno comúnmente hace hace con nosotros en En general, nuestras vidas. en nuestras vidas. A veces, en situaciones de trabajo, sobre todo, se da que alguien tiene una idea y que es una idea probablemente mejor a una idea que tú tuviste. Pero a veces la idea que él tiene no la toman en cuenta, toman la idea tuya. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Eterno, porque el Eterno beneficia a quien quiere beneficiar, y el Eterno pasa por circunstancias difíciles a quien quiere que pase circunstancias difíciles. ¿Eso quiere decir que ama mucho más a unos que a otros? No, que ellos lo necesitaban en ese momento. Exactamente, ellos necesitan en ese momento que su idea no sea escuchada, como en el caso de Agitofel. Bueno, el caso es que cuando Agitofel, que era un consejero del rey, le da un consejo al rey, y el rey, en lugar de seguir su consejo, sigue el consejo de alguien más. Agitofel no soportó la carga de que no siguieron su consejo y que siguieron el consejo de alguien más, y fue y se ahorcó. O sea, esa es una decisión que tomó él. Pero ¿por qué tomó esa decisión? Pues el ego en su mayor expresión. Porque el ego que él tenía no soportó que no siguieran el consejo que él había dado, y entonces, como no siguieron el consejo que él dio, su ego no soportó esa decepción, no entendió que el Eterno, por alguna razón y por alguna circunstancia, hizo que no siguieran su consejo, y entonces finalmente él decidió ahorcarse. Y se moría. Como lo que pasó con Amán, que él quería exterminar al pueblo judío, no, pero a él lo mandaron a ahorcar, él no se ahorcó solo. Interpretadores de sueños. Pues nadie puede interpretar sueños. Bueno, José sí pudo porque Dios le dio eso. Exacto. Bueno, es un don que el Eterno puso en él. Exactamente. Y ese don se le puede dar a cualquiera, a quien él quiera, pues. No a cualquiera, sino a quien él quiera. Entonces Yosef explica los sueños y dice: los sueños del faraón son lo mismo, son los mismos, o son uno solo. Es uno solo. El Eterno le ha dicho a Faraón lo que él está por hacer. Y entonces ya interpreta lo de las 7 vacas flacas y las 7 espigas, y lo de las 7 vacas gordas y las 7 espigas bonitas, las 7 vacas flacas y las 7 espigas feas. Ahora, hay otro punto que se me pasó decir, pero seguimos en parte del mismo sueño del faraón, que están 2 7s justo en esta parte. Sí, recordemos que el 7 es un número perfecto. Sí, y aparte de que sea un número perfecto, es un ciclo. Entonces, por eso se cumple el ciclo de la abundancia termina en 7 años. Y el ciclo de la escasez termina también en 7 años. Ahora, Perfección. no solo por el hecho de que es algo perfecto, sino porque el Eterno lo planea de esa forma. Y lo planea de esa forma también por que esos 7 entran dentro de lo que es Seir Anpin, dentro de las 7 sefirot inferiores, que finalmente cada uno de esos 7 es una afectación a la última sefira, a Malhut. Cada uno de esos 7 afecta a Malhut. Los primeros 7 años lo afectan con abundancia, y los siguientes 7 años lo afectan con escasez. Después viene la parte donde el faraón, Yosef le aconseja al faraón que ponga a alguien capaz de hacerse cargo de toda la administración y que tome un 20% de las cosechas en los tiempos de abundancia. De esta parte del 20% se saca una creencia judía, una idea judía, que dice que
Cuando nosotros apartamos un 20%, entonces el Eterno tiene constantemente cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque un 10% que es la parte del diezmo y el otro 10% para que sea un 20% lo toman como la parte que se reparte, la parte que se reparte para las festividades. Entonces, ambas cosas tienen que ver con el honor al Eterno, el reconocimiento al Eterno. Tanto la parte del 10% del diezmo como la parte del 10% de las fiestas, ambas son un reconocimiento al Eterno. ¿Por qué? Porque tanto en la parte del diezmo nosotros devolvemos al Eterno por habernos dado. Esa es una parte de reconocimiento. Y la parte del diezmo para las fiestas es la parte en la que nos gozamos y comemos de lo que el Eterno nos dio en la festividad y nos alegramos en cada una de las festividades con lo que el Eterno nos dio. Entonces, ¿por qué ese de las fiestas es un 10%? Y es lo que nos comemos en las fiestas, porque cuando llegamos a las fiestas es cuando podemos reconocer de todo lo que se ahorró, de todos esos 10%, reconocemos todo lo que el Eterno nos dio y que todo lo que tenemos delante de nosotros es de lo mucho o poco que el Eterno nos haya bendecido. Lo que quiere decir que reconoces directamente al Eterno. Si tienes poco, es porque el Eterno así quiso que tuvieras. Si tienes mucho, es porque el Eterno así quiso que tuvieras. Pero finalmente el punto es reconocer al Eterno. Entonces, aquí es donde entra esa parte del 20%. El 10% que es correspondiente al Eterno, que dice que se entregaba en el tabernáculo, y el otro 10% que es el que nos comemos en las fiestas, y ambos hacen un 20%. Posteriormente viene otro porcentaje de los pobres y todo lo demás, pero esos no tienen una medida fija. Los judíos hicieron otro 10% de apartado para los pobres, para poder repartir entre pobres, huérfanos, viudas y etcétera, etcétera. Pero eso ya es un porcentaje que ellos pusieron de su propio de acuerdo a lo que ellos consideran eso es una parte. Aquí este primer 20% del que está haciendo el apartado Yosef, ese 20% cuando nosotros hacemos el apartado es lo que garantiza que año tras año, aún como está escrito aquí, en esos 7 años de escasez, ese 20% que apartaron en todos los otros años fue lo que hizo que en la escasez tuvieran alimento. Como lo que mamá me dijo, administrar el dinero. Exacto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros reconocemos al Eterno y apartamos para lo que el Eterno nos ha dicho que tenemos que hacer, entonces el Eterno se encarga, aún en los tiempos de escasez, de que nosotros tengamos lo que necesitamos, porque nosotros le reconocemos siempre, o reconocimos en todo ese tiempo antes de la escasez, reconocimos que el Eterno es el que nos dio y apartamos por reconocimiento al Eterno y para lo que tenemos que hacer. ¿Cómo sabemos cuando va a llegar la escasez? No sabemos, por eso siempre lo tienes que hacer. Y otra cosa que también puedes hacer es, cuando hay esos momentos de mucha abundancia, ahí entra lo de la administrada, pues no te gastes todo. Cuando a veces no se ocupa, no siempre vale la pena porque tengo más, a ver en qué me lo gasto, Pues guárdalo, si no lo ocupabas para nada y ya cubriste tus necesidades y a lo mejor hasta te diste un gustito, que eso es algo muy bueno que alguna vez también leímos en algún libro que no tiene que ver con la Torah, pero que es muy bueno. El hecho de que aprendas también a apartar. A los placeres de la vida. No, aprendas también a apartar para tus. Para darte un gusto. Sí, para darte un gusto, pero un porcentaje fijo. De esa manera ni te excedes ni siempre te limitas, porque a veces tienes los dos extremos. Llegas a un punto en el que te vuelves tan ahorrativo, entre comillas, ya marcando en codo más bien, en agarrado, tacaño, no te compras nada que ni quieres cuando ahorrar. tienes abundancia te compras algo extra porque estás pensando en que mejor lo guardas. Y luego tienes el otro extremo, que no compras normalmente cosas, pero cuando tienes abundancia andas viendo cómo te lo acabas todo. Hasta que se acabe. Entonces, el último peso. Un buen consejo que dan es que mejor apartes un porcentaje
de manera Volvemos al punto. Tú come, mi lady. Ingeriste de forma muy... Volvemos al punto. Ese 20% es importante. ¿Por qué es importante? Porque ese 20% es el reconocimiento que tú le das al Eterno de que de Él procede tanto la abundancia como la escasez. Él es el que se encarga de proveer tanto en la abundancia como en la escasez. Él es el que se encarga de poner... No, eso es algo diferente. De poner delante de nosotros lo que comemos, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos provee de lo que necesitamos. Hay personas que tienen vida, pero no tienen salud, así es que no pueden trabajar y no pueden alimentarse. Hay personas que tienen vida y tienen salud, pero no tienen trabajo, así es que no tienen cómo ganar dinero. Hay personas que tienen vida, que tienen salud y que tienen trabajo, pero les pagan muy poco en el trabajo. Hay personas Entonces que les tienen cuesta salud, trabajo. que tienen dinero, pero que no tienen vida. Ok, entonces Yosef fue puesto como el administrador general del reino de Egipto. Ajá. Y ahí es una parte viene la parte donde a Yosef se le cambia el nombre. Ah, sí, recordemos que cambiar nombre significa cambiar. Tú, en cierta tu parte. digo. No, esa es la mentalidad actual. No, tu forma de vivir, cómo es que va. De hecho, lo llamaron dónde va tu el vida? pretendedor de Como por ejemplo sueños, con pero, Abraham. pero en Cambia tu hebreo no sé misión cómo de se vida. llama. Eso fue lo que dije. Entonces, ¿A dónde va tu vida? Ajá, Samnapanea, le cambiaron el nombre a José a Samnapanea, Muy que bien, significa interpretador de sueños. a Yosef se le cambia el nombre. Pero bueno, Cuando a uno se le cambia el nombre, Cambia su misión. cambia tu misión, cambia tu propósito. ¿Por En qué, este caso, ¿por qué en el este propósito punto se le cambia el nombre a Yosef? Porque su misión Porque ya no. automáticamente Yosef se convierte en gobernador de todo, Ajá. de un imperio en realidad, porque era un imperio gigantesco el egipcio. Y en este punto de la historia es cuando se convierte en el reino más próspero de toda la tierra, cuando Yosef está aquí. Entonces, ¿qué pasó con Egipto para que se volviera el reino más importante del mundo? También se le cambió el nombre, mi rey. Ese es otro Vendió rollo. mucho, pues. Sí, se volvió el reino más importante en esa época Durante 7 años. porque el Eterno así lo quiso. Porque el Eterno puso a Yosef ahí, porque el Eterno le dio los sueños a Faraón, porque el Eterno quiso que fuera de esa manera, porque ahí era donde iba a fructificar el pueblo de Israel. O sea, todas las cosas que el Eterno hace, no las hace por casualidad, ni las hace porque se le salen de las manos. No está ocupado, dicen por allá, no está ocupado con la guerra de Israel y los palestinos, y se le olvidan los pobres del otro lado del Bueno, mundo. a veces sí parece porque luego dice, y No. se acordó de Noé, o y se acordó de Abraham, y se acordó de la promesa que le hizo a Abraham. No puedes negar eso. Justifícalo. No puedo Es que- negar que lo dice, pero sabes que cada una de las cosas que dice están puestas a propósito ahí. Exacto. Y eso no quiere decir que al Eterno se le olvidan las cosas y que por eso se acordó. Al Eterno no ocupa acordarse porque para él el tiempo no pasa. Ayer es hoy y hoy es mañana. O sea que cuando el Eterno se acordó, es hoy. Hoy se acordó. Y aunque hayan pasado 1000 años aquí, hoy se acordó. Y aunque ya hayan pasado 1000 años antes, hoy se acordó. Nunca está en ayer ni mañana. Él siempre está en hoy. Pasó el tiempo que tenía que pasar Preferentemente sí. en la vida de la persona que está en este Y mundo. fue cuando el Y el Eterno actuó. hizo la acción que Él ya había predestinado a hacer para esa persona en ese tiempo. ¿Tienes una respuesta para todo? No, hay cosas que yo no sé, pero hay cosas que sí Él sé. sí sabe. Entonces no es porque se acordara porque se le había olvidado, es porque el la persona tiempo lo necesitaba de en la ese persona, tiempo. el tiempo de la persona Ese llegó era. y en ese tiempo fue que el Eterno hizo lo que tenía y lo que Sí, quería fue hacer con curioso la todo persona. eso. Vamos a suponer conmigo. Contigo. El Eterno me tiene determinado un tiempo. Y cuando el tiempo llegue, yo voy a partir. O sea, mi alma se va a salir de mi cuerpo y se va a ir. Sí. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ya está determinado el tiempo. Y las personas a las que afecten con esa acción es también porque era el tiempo designado para que eso sucediera, para que ellos pudieran cambiar algo en su vida, para que ellos pudieran corregir algo. Que es justamente lo que dice el rabino de los milagros, que lo milagroso de cada una de las cosas que aparecen en la Torah es que como reloj pasan en el tiempo justo que tienen que pasar, de la manera justa que tienen que pasar. El mecanismo que el Eterno usa en nuestras vidas y en este mundo es como un reloj suizo. No se desfasa ni por una hora, no se desfasa ni por un momento. Todas las cosas caen y pasan justo en el momento que tienen que pasar, de la forma que tienen que pasar, para que todo lo que tiene que planeado el Eterno pase como si fuera un efecto dominó. Tiras aquí uno y se cae todo lo demás. En ese efecto dominó también hay dos caminos. No, hay muchísimos caminos. Y depende el que llegue primero donde tiene que llegar, es el que va a determinar la acción, ¿no? Depende de las decisiones que nosotros tomamos. Bueno, entonces, el cambio de nombre va a partir de un cambio de propósito, a partir de un cambio de vida. El cambio de nombre es por el cambio de propósito, porque ahora él tenía que ser el gobernador de Egipto, y como gobernador de Egipto entonces tenía un cargo más alto y una misión diferente. ¿Por qué? Porque él iba no solo a ser gobernador de Egipto y a hacerse cargo de todo Egipto, sino que literalmente se cumplió el sueño que el Eterno le había dado. Él iba a ser el proveedor de su familia, y que es parte de lo que sucede en esta parashá. Ya entra la parte donde hubo hambruna en la tierra de Canaán, y entonces Jacob dice que él escuchó. ¿Dónde está? Había pan. Ajá. Dice, Jacob vio que había, vio que había grano en Mitzrayim, así que Jacob dijo a sus hijos, ¿por qué se miran el uno al otro? Miren, dijo, hay grano en Mitzrayim, desciendan allá y compren un poco allá para nosotros, para que podamos mantenernos vivos y no muramos. El asunto aquí es que, ¿cómo es que Jacob vio si estaba en la tierra de Canaán? Fue una visión, ¿El Eterno? De alguna manera, sí. Pero de alguna manera no. Pero no. Lo que a Jacob llegó a saber. Porque en el segundo dice, miren, él dijo, he oído que hay grano en Israel. Exactamente. Entonces ahí dice que oyó. Sí. Pero cuando inicia el capítulo dice que Jacob vio. Que vio. Entonces se supone que Jacob no tenía dones proféticos en todo el tiempo en que Joseph no estuvo con él. Porque no era el momento. Por lo menos así es como dice así dicen los sabios, que hasta que Joseph volvió a ver a Jacob su padre, entonces volvió el Ruach a Jacob, y entonces otra vez tuvo, porque él estuvo en tristeza todo ese tiempo. porque estuvo amargado, sí, todo ese tiempo. Entonces, pero está la parte donde dice que Jacob vio que había grano en Egipto. Eso de alguna manera denota el Ruach en Jacob. O sea, que no fue abandonado completamente, sino el hecho de que él pueda tener una visión igual que los profetas, o de que él pueda enterarse de alguna manera sobrenatural que hay alguna situación o alguna cosa. Eso viene por medio de el poder conectarse con el Ruach, el poder alcanzar justamente esa parte divina. Pero ¿cómo se conectó? Porque eso depende del Eterno. Y cuando tú buscas, el Eterno tiene misericordia. ¿Pero que no estaba amargado? Sí, estaba amargado por lo de su ¿Por qué lo hijo. buscó? ¿Ah? Es que mira, Bueno, depende de la situación. aunque tú estés Sí, cierto. En situaciones de aflicción y de angustia siempre buscas al Eterno. Buen punto. Hermanos, hasta Mitzrayim, Joseph los trata como los trata como extranjeros y como espías en la tierra. Encarcelan a Simeón, ajá. Y luego pasa toda la situación
Pasa toda la situación similar a los personajes que son mencionados en la parashá donde Yosef es vendido, que son personajes que tienen alguna corrección y que son personajes que tienen algún qué, el por qué se mencionan dentro de cada una de las situaciones, porque cuando habla acerca de los hijos de Jacob, no menciona que fueron Reubén y Shimeón y Leví y Judá, o sea, no los menciona a todos, sin embargo, menciona algunos en específico dentro de la parashá. Sí, o sea, Esos que menciona en específico no los menciona nada más porque sí. son los que tienen más relevancia, ¿no? En la vida Son los de que... Yosef. Y no solo eso, son los que tienen su corrección. Porque, por ejemplo, entra la parte donde dice, donde dicen los hermanos, esto nos está pasando por lo que le hicimos a Yosef. Y Yosef se da cuenta porque lo dicen delante de él. Y dice que después de ahí sale y se va a llorar. Entonces, la parte donde entra Shimeón, entran en este punto Shimeón, entra entra Yehudá y entra Benjamín en esta parashá. Shimeón significa, también acá está Reubén. Reubén que dice, no les dije, no le hagan daño al muchacho, pero ustedes no quisieron escuchar. Ahora viene la demanda de su sangre. Justo la parte de Como a de Abel y Caín. Ajá. Pues, Justo la parte a donde Caín lo mataron. Shimeón es encarcelado. Dicen que Shimeón fue encarcelado De hecho, porque era Shimeón fue uno de los que Caín quiso y matar Eben. a Yosef. Abel Hasta sí que lo mataron, Yahudá dijo que lo mató vendiera. Caín porque ahí Entonces, estaba enojado a Yahudá, porque ya Dios vimos en no la parashá lo pasada, mató porque- Bueno, Se antes de eso, primero dijo Rubén, no le hagan daño, Sí. échenlo a la cisterna. sí, no le hagan daño, para Ya ganar después de tiempo. ahí, Ajá. seguían queriéndolo matar. Sí, lo querían Dijo, matar. No, mejor hay que venderlo. Por cuando dijo Yahudá. Entonces, cuando encarcelan a Shimeón, se dice que es en pago a que Shimeón era uno de los que lo quería matar, de los que estaba a favor de que lo mataran, y que fue a favor también de poderlo aventar al pozo, y así como lo aventaron al pozo, a Shimeón lo fueron a aventar a la cárcel. Posteriormente entra la parte de lo del robo, que no fue robo en realidad, que era la parte, la parte en la que les regresaron el dinero. Y como les regresaron el dinero, ellos ya se dieron cuenta y todo lo demás, y regresan otra vez a Mitrayim. Luego la parte donde a Benjamín le ponen la copa en su Costal. costal, ajá, y se acaba esta parashá. En la parte donde dice Yosef le dijo a ellos cómo pudieron hacer tal cosa, no saben que soy un hombre tal como yo puede saber la verdad por adivinación. Yahudá dijo, no hay nada que podamos decir a mi señor, ¿cómo podríamos hablar? No hay forma de que podamos justificar. Elohim ha revelado la culpa de tus sirvientes, así que aquí estamos, los esclavos de mi señor, nosotros y al que se encontró tu copa en posesión. Y él respondió, no lo permita el cielo que yo actúe de esa forma. El hombre en cuya posesión fue encontrada la copa será mi esclavo, pero en cuanto ustedes vayan en shalom. Una parte que marca esta parashá es justamente ese punto de lo que vimos desde el sueño de Faraón, que del Eterno procede lo bueno y lo malo. Y una cosa que tanto Jacob entendió, porque hay una parte donde le cuentan a Jacob que se quedó Shimeón allá y que ahora tienen que llevar a Benjamín. Y entonces Jacob dice, si el Eterno quiere que yo me quede sin hijos, Pues me quedo sin hijos. que así sea. Entonces ahí es una parte donde Jacob entiende que todas y cada una de las cosas pasan por propósito del Eterno. Y justo antes de que termine esta parashá, Yahudá habla y dice lo mismo. Si
que dice, Elohim ha revelado la culpa de tus sirvientes. Así es que aquí estamos los esclavos de mi Señor y al que se encontró tu copa en posesión y todo lo demás que dice. Entonces, los hermanos también de alguna manera después de tanta cosa que han pasado, incluyendo a Yahudá, que se le murieron sus 2 hijos, llegan al punto en el que entienden que todas y cada una de las circunstancias están puestas por el Eterno, y si el Eterno quiere que pasen de esa manera es porque tienen un propósito. Así es como terminamos esta parasha. Ibas a decir que Shimeón significa, dijiste. Sí, Shimeón significa que he sido escuchado. Cuando Shimeón nació, Lea le puso Shimeón porque dice, ahora el Eterno me ha hecho justicia y ha escuchado mi clamor o mi ruego, no sé, alguna cosa, y por eso le puso Shimeón. Entonces los nombres también tienen su implicación en por qué aparecen dentro incluso de la parashá, y el hecho de que el Eterno ha escuchado, el Shimeón que ha oído, es parte de que ahora el Eterno le está haciendo justicia a Yosef, y ha oído la amargura de Yosef, y ha oído el padecimiento de Yosef por todos los años que padeció, y entonces ahora Shimeón está justamente por eso encarcelado en esta parte. Porque el Eterno ha escuchado ha escuchado a Yosef. Y todo era a propósito del Eterno, sí. Y todas y cada una de las circunstancias que pasan son por propósito del Eterno, tanto cuando uno hace como cuando deja de hacer, sí. Pero eso no exime a ninguna persona, nos exime de que si hacemos algo, hay causa y efecto. El Eterno siempre actúa de acuerdo a sus propósitos, y en medio de que nosotros la regamos, Él saca algo bueno de que nosotros la reguemos. Pero siempre existe causa y efecto. ¿Que podemos llegar a minimizarla? Sí. ¿Podemos incluso llegar a quitarla? Sí. Depende de nosotros. Pero es una constante en este mundo, por lo menos. Causa y efecto. Y como los mismos hermanos de Yosef dicen en esta misma parashá, esto nos ha venido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Sí, o sea, entienden el punto a esas alturas de causa y efecto. Ya conocían la causa y el efecto. Sí. Porque si hubieran conocido antes, pues no hubieran hecho lo que hicieron. Probablemente. O tal vez la conocían y el Eterno les cegó el entendimiento para que hicieran lo que tenían que hacer. Sí. Pues ellos... O hubiera cumplido su propósito de alguna otra manera, no sabemos, pero se dio de esa manera porque el Eterno así lo quiso, y se hizo todo lo que lo que el Eterno quiso que se hiciera, porque así lo quería también, y finalmente todos y cada uno se da cuenta en la parashá que es el Eterno el que hace cada cosa. Yosef, cuando interpreta el sueño, le dice a Faraón que es por el Eterno. Jacob, cuando dice que si se va a quedar sin hijos es porque el Eterno así lo quiere. Y Yahudá, cuando reconoce el Eterno es el que ha dispuesto las cosas de esta manera, y nosotros somos tus siervos, que se haga como se tiene que hacer. Entonces, cada uno en este punto, cada uno de la parashá, de las diferentes vidas que están entrelazadas y que todas son, una interviene en la otra, finalmente todos caen en el punto que tienen que caer, que es entender que tanto bien como mal, como iniciamos la parashá, todo procede del Eterno y todo tiene un propósito puntual. No es un propósito al aire, no es un propósito al azar, sino es un propósito muy puntual, muy específico, que cada uno tiene que cumplir. Así terminamos la parashá Miketz. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechaye olam natah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos dio una Torah de verdad y la vida eterna plantó entre nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén.
Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, con una buena señal comienza para nosotros estos 6 días de trabajo que vienen hacia nosotros en paz. Exentos de todo error y pecado y limpios de toda transgresión, culpa y maldad, y apegados al estudio de la Torá y a las obras buenas, y agraciados con sabiduría, entendimiento e intelecto de tu parte, anuncia para nosotros en ellos regocijo y alegría, y que no se despierte la envidia de los hombres en nuestro corazón. Nuestro Rey y nuestro Elohim, pon bendición, ganancia y éxito en todas las obras de nuestras manos. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un buen consejo y un buen pensamiento, fortalécelo, bendícelo, agrándalo y sosténlo. Cumple su consejo como está dicho, te dará a ti de acuerdo a tu corazón, y todos sus consejos realizará. Y está dicho y decretará y dirá y se cumplirá para ti, y sobre tu camino brillará la luz. Y a todo aquel que aconseje a nosotros y a tu pueblo Israel un consejo que no sea bueno y un pensamiento que no sea bueno, invalídese su consejo. Como está dicho, Adonai invalida el consejo de las naciones y arruina los pensamientos de los pueblos. Y está dicho, aconsejarán un consejo y se invalidará, planearán planes y no serán, pues de nuestro lado está Elohim. Y abre para nosotros, Adonai, nuestro Elohim, en esta semana y en toda semana, puertas de luz, de bendición, de alegría, de regocijo, de gloria, de buen consejo, de canción, de placer, de bienestar, de vida, puertas de bien, de salvación, de perdón, de sustento, de aprendizaje, de alimento, de indulto, de consolación, de perdón, de ayuda, de redención, de manutención, de justicia, de júbilo, de dignidad, de curación completa, de paz, puertas de reposo, de Torá, de oración, de arrepentimiento y de salvación. Como está escrito, la salvación de los justos viene de Adonai, el que los fortalece en su momento de angustia. Y los ayudará Adonai y los rescatará de los malvados y los salvará, pues confían en él. Y está dicho, descubrirá Adonai el brazo de su santidad a los ojos de las naciones, y verán todos los confines de la tierra la salvación de nuestro Elohim. Y está dicho, todos tus vigías alzarán su voz juntamente y se regocijarán, pues todos los ojos verán el retorno de Adonai a Sión. Y cumplirá para nosotros Adonai nuestro Elohim el verso que dice, cuán gratos son sobre las montañas los pies del mensajero que anuncia paz, que proclama el bien, que anuncia salvación, diciendo a Sión, reina tu Elohim. Lo primero para Sión, helo aquí, y para Jerusalén un mensajero daré. Amén. Kos Yeshuot Esau Beshem Adonai Ekra Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Amén. La 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 la. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen, borei pri hagefen. Amén. La 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 la. La 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 la. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei minei besamim, borei minei besamim. Amén. La 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 Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei haesh, borei meorei haesh. Amén. La 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 Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam המקביל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל עמים בין יום השני לששת ימי המסך,
Baruch atah Adonai, Hamad Milvein Kodesh Lechol. Amén. Lai la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 lai lai la la lai 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 la la lai Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Hagiladi Bimera veyamenu Yabo Eleinu Mashiach ben David Mashiach ben David Eliyahu Hanavi Eliyahu Hatishbi Eliyahu 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 Hagiladi. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que distingues entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones, entre el día séptimo y los 6 días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, que distingue entre lo sagrado y lo profano. Amén.